Universidad del Cauca, 193 años. Lizardo Carvajal es escritor colombiano, autor de más de 20 títulos en las áreas de metodología de la investigación, teoría tecnológica, historia y clasificación de la ciencia, la poética y la teoría solidaria y cooperativa. Ha sido docente universitario en la Universidad Libre de Cali, en la Universidad Santiago de Cali y también por más de 30 años. Bueno, ha sido docente por más de 30 años en áreas relacionadas con métodos de investigación, métodos de exposición, clasificación e historia de la ciencia. Es editor académico y científico de obras de autores universitarios, grupos de investigación e instituciones de nivel superior. Y de autores independientes en Colombia a través del proyecto Poemia, su casa editorial. El maestro Lizardo Carvajal también dirige un programa que se llama Colombia sí tiene quien le escriba y ha sido promotor de las mesas de redacción como estrategia de producción de textos. Bienvenido, maestro Lizardo Carvajal, a este espacio. Bienvenido, pues, a la Universidad del Cauca. Estar uno en la Universidad del Cauca por este medio, cuando ya la Universidad del Cauca va a cumplir 200 años, es un privilegio. Y es un privilegio porque además se hace una pregunta fundamental. ¿Qué hacer para que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico? Una pregunta similar la elaboró un personaje muy interesante. Y cuando se preguntó cómo formar el hombre moderno, Jacobo Rousseau escribió una magnífica obra que todos la recordaremos, El Emilio o de la educación. Pero años anteriores, también Shakespeare se había hecho una pregunta muy importante: ¿cómo es eso de la educación? ¿Cómo es eso del hombre que educa? ¿Cómo es eso del hombre que es educado? ¿Cómo es eso del hombre que entorpece la educación? Del hombre que se impone en contra de la educación. Y en 1611, Shakespeare escribió su última obra. Dicen que es su testamento literario, La Tempestad. 1611, La Tempestad. La Tempestad es una obra de teatro que fue estrenada el año siguiente, 4 años antes de la muerte de Shakespeare, de William Shakespeare. Y esa obra ubica una isla como escenario. Se dice que esa isla puede ser la Gran Bermuda, que queda en un archipiélago, en el archipiélago de las Bermudas. Entonces, cuando uno llega a la obra, ya sea representada o leída, uno se halla con el simbolismo clave, y es que para Shakespeare nosotros vivimos en una islita, que esta tierra es una isla que está en un archipiélago de planetas, en un archipiélago de estrellas, cosa que a veces olvidamos. Y esa posibilidad de existir en esa islita nos da la exigencia de tener el mejor tratamiento con el mar, el mejor tratamiento con el cielo, el mejor tratamiento con las estrellas que nos iluminan. Pues bien, reconociendo así, en esa tierrita, en esa islita, pueden surgir las tempestades, porque la historia de la humanidad, en este caso en Shakespeare, es la historia de las tempestades, es la historia de las revoluciones, es la historia de los cambios drásticos de la humanidad, es la historia de eso que nosotros sentimos y que a veces sentimos miedo, pero que también nos puede dar expectativas y admiración: la tempestad. En esa islita y en la tempestad surgen hombres que conocen la isla, que conocen sus alrededores, que conocen la naturaleza, que conocen el comportamiento humano, que conocen el odio, que conocen el amor, que conocen la naturaleza, que conocen la materia, que conocen la técnica, que conocen las leyes que rigen el universo. Y ese hombre,
adquiere en la tempestad el carácter de próspero. Porque es que solamente conociendo las leyes de la naturaleza, solamente siendo afín a las leyes que rigen el mundo, es posible prosperar. Es posible llegar a territorios mejores, a territorios que le presenten la posibilidad de la felicidad al hombre. Es así como Próspero, depositario de la alquimia del momento 1611, se constituye en el protagonista de esta bella obra. Y ese Próspero hoy lo tenemos reunido a través del magisterio, a través de ese extraordinario movimiento que nos da luces, que nos da calor, que nos orienta en la vida, porque eso es el magisterio. Esos miles y miles de prósperos que caminan con sus libros, que caminan con su conocimiento para entregarlo y transmitirlo. Esa es la nobleza de los prósperos contemporáneos. Pero claro, próspero es imposible si no tiene precisamente ese caudal, esa corriente, ese mar, ese lago, esa intrépida posibilidad del Ariel, esa intrépida posibilidad del viento, porque eso es Ariel. Ariel es viento, Ariel es como esa figura que se transmite y va corriendo por allí en hondonadas, en desfiles, en corrientes. Eso es el conocimiento. Esa es la información actual que los hombres estamos en el derecho de depositar y de tenerla. Ariel representa al estudiante, Ariel representa la juventud, Ariel representa el viento, el aire que nos da vida y que hoy precisamente se convierte en una de las necesidades fundamentales porque hoy está muriendo mucha gente por falta de aire. Ariel está representando en la obra de Shakespeare ese personaje lúcido, ese personaje que hoy tenemos que rescatar con nobleza, con altísima nobleza, el aprendiz, porque incluso el mar fue el aprendiz, incluso el viento fue aprendiz. La vida es aprendizaje. Pero en esa relación dialéctica en que Shakespeare coloca la tempestad, coloca también un personaje que ha perdido las características de su especie, que ha mutado, y es un personaje mutante que lo denomina Calibán. Calibán proviene de un término que ha sido acomodado, que ha sido arreglado, caníbal. Porque se es caníbal cuando se mata la conciencia de las personas, cuando se mata la conciencia de Ariel o cuando se mata la conciencia de Próspero. Porque se es caníbal cuando se niega el conocimiento, cuando se niega la verdad, cuando se pretende fusilar el alma y el espíritu de la gente. Ese Calibán ha existido permanentemente en todas las tempestades, en la tempestad que arrasó con el feudalismo, con el esclavismo y seguramente, con toda seguridad, en la tempestad que arrasará estos sistemas oprobiosos que hoy nos rigen. Por ello, no es posible hablar de cómo formar el hombre contemporáneo, cómo formarlo en un pensamiento crítico, sin acudir a esa bella posibilidad de encontrarnos con Próspero, de encontrarnos con Ariel, de hallarnos con Calibán. José Enrique Rodó, el gran uruguayo, en 1900, cuando el siglo XX amanecía,
Y cuando junto al siglo XX amanecía una gran cantidad de intelectuales que florecían en el sur de nuestro continente, escribió uno de los más bellos exámenes, uno de los más bellos ensayos, una de las más bellas crónicas que tenga noticia la literatura latinoamericana y que no puede quedar hoy en el olvido. Escribió Ariel. Y en ese ensayo, Ariel, basado en el Ariel de Shakespeare, en el Próspero de Shakespeare, en el Calibán de Shakespeare, muestra la importancia que tiene ya la nueva posibilidad de pensar el mundo, el siglo XX. Y esa posibilidad la lleva Rodó en su ensayo Ariel a presentar a ese hombre nuevo, al hombre nuevo de América Latina, al hombre que pensó Alfredo Palacios, al hombre que pensó Vasconcelos, Mariátegui, Aníbal Ponce. Es ese hombre nuevo que tiene la posibilidad de que con su pensamiento transforme la realidad. Y ahí que en el ensayo Ariel crea las bases fundamentales para algo que se desploma de inmediato hacia 1918 en América Latina, y es la Reforma Universitaria de Córdoba. En la Reforma Universitaria de Córdoba, basada en todos estos elementos, incluidos los de Martí, Rodó, gran cantidad de maestros, impulsan lo que se llamó la Reforma Universitaria. Pero cuando digo reforma universitaria, estoy planteándome un concepto que ya en el Manifiesto Liminar de Córdoba, 1918. Extraño. 2018, cuán poco se habló de la reforma universitaria de Córdoba. Y este es un mea culpa para todos nosotros los universitarios, para todos nosotros los maestros. Los que recordaron los 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, el manifiesto liminar escrito por esos muchachos del año 18 en Córdoba y que tuvo los mayores efectos en América Latina, tiene que estar repensado. Tenemos que rescatar el pensamiento de la reforma universitaria, porque ese pensamiento de la reforma universitaria de Córdoba se extendió a una reforma educacional en América Latina y se fue constituyendo poco a poco en lo que hoy llamamos derechos absolutos, como el derecho a la vida, el derecho a la información, es también el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho inalienable y como derecho inalienable ha sido reconocido en todas las constituciones en América Latina. Y ese reconocimiento en las constituciones de América Latina, el reconocimiento de la autonomía educacional, es un reconocimiento que hoy tenemos que validar, hacer firme, porque hay una gran cantidad de calibanes que han estado en contra del derecho constitucional a la autonomía educativa. Y precisamente lo que se ataca en este momento no es la financiación, es el conjunto de lo que llamamos autonomía educacional. Y esa autonomía educacional es la que está siendo atacada por los calibanes contemporáneos, vístanse de civil o vístanse de militares. La autonomía universitaria y la autonomía educacional ha sido reconocida en las constituciones nuestras y en la Constitución colombiana. La Constitución colombiana reconoce la autonomía educacional, pero esa autonomía educacional parte
de un principio liminar muy importante planteado por los ponentes de la Reforma de Córdoba, entre ellos Enrique Barros, Horacio Valdés, Bordavere, Sabago, Castellanos, Méndez y todos esos muchachos que la escribieron. Y ellos nos dejaron dicho lo siguiente, abro comillas: hombres de una república libre, acabados de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Voy a repetir esto. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Abro un paréntesis, porque precisamente nosotros, quienes estamos con la autonomía universitaria, estamos contra toda forma de eufemismo o cambio de nombre de las cosas para darles otros contenidos. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más: la autonomía universitaria. Los dolores que quedan son libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. La resonancia del corazón nos lo advierte. Estamos pisando una revolución. Estamos viviendo la hora americana. Cierro comillas. La hora americana continuamos viviéndola. Es América el continente joven. Es América el continente que presupone un futuro para la humanidad, un futuro de felicidad, y esa felicidad empieza con el conocimiento. Por lo tanto, hay que negar la ignorancia, el analfabetismo, el neoanalfabetismo, la distancia con el libro, la distancia con la ciencia. Y eso es posible lograrlo impulsando los principios de lo que sería la nueva autonomía universitaria del siglo XXI, la nueva autonomía educacional del siglo XXI de los hombres contemporáneos. No de los hombres modernos que ya dejaron en el pasado sus secuelas, sino de los hombres contemporáneos, porque el Ariel de hoy, el próspero de hoy, son seres contemporáneos. Y esos principios los podemos resumir de una manera muy sencilla. Autonomía educacional. Y la autonomía educacional significa que el sistema educacional tiene que gobernarse con sus propias leyes, sin injerencias gubernamentales. Que la única injerencia válida en la universidad lo constituyen los descubrimientos y los inventos científicos. Porque la universidad solamente debe estar dirigida por la verdad, no al eufemismo, no a la mentira, no a la falsedad. Es lo que los universitarios reclamamos. Y eso es posible lograrlo con el llamado cogobierno educacional. Y en ese cogobierno educacional deben concurrir los padres de familia. El padre de familia es un agente activo en la educación, no un agente pasivo. El maestro y, lógicamente, Ariel, el estudiante, el joven que se moldea para ser un hombre nuevo, un hombre digno, un hombre libre. Eso es Ariel. ¿Cómo logramos eso? Y el pensamiento crítico, ¿cómo se logra? El pensamiento crítico no se logra con fórmulas individuales. El pensamiento crítico, es decir, que toma posición, no se logra con herramientas individualizadas. No, se logra con lo que la propuesta universitaria de Córdoba nos trae: libertad de cátedra,
cátedras paralelas y cátedra libre. Volver a recuperar el concepto de libertad de cátedra hoy negado por los calibanes. Cátedras paralelas y cátedra libre, cátedra de libre asistencia, constituye una reivindicación contemporánea, una reivindicación actual. Y es que a la universidad como al colegio se debe acceder por concurso y por convocatoria. Este principio es fundamental en la autonomía universitaria. No al maestro que llega por invitaciones secretas, criptónicas, a ser nombrado. No el estudiante que llega a través de la corrupción también. No, hay que llegar a través de la cátedra por concurso y con la vinculación de la docencia a la investigación y a la ciencia. Es posible que hoy un país, un mundo, una islita, pues llamémosla una islita, para seguir con la simbología de Shakespeare. Esta nuestra islita que hoy ha logrado desarrollar más de 1.250 ciencias especiales a través de su revolución científica en el siglo XX y en el siglo XXI, no disponga en sus universidades de más de 10 o 15 ciencias. No más del 1% del conocimiento científico lo tenemos hoy incorporado en la universidad. Por lo tanto, es urgente, pero absolutamente urgente, que salgan los maestros a rescatar la ciencia, hacer que la ciencia se coloque al servicio de la gente y no en su contra, no para controles indecentes e impuros como los que se presentan en la actualidad. Y una cosa fundamental, la educación tiene que ser gratuita. La universidad tiene que ser y la educación tiene que ser gratuita y patrocinada por un Estado y por su población. No a la educación privada, que es una fórmula para atacar la autonomía universitaria. Es que no es discutible. Es que hoy nadie se puede presentar diciendo ya hay educación gratuita, cuando la Constitución colombiana lo establece así. Y la Constitución en Panamá, la Constitución en Argentina, la Constitución en México, la Constitución en Perú, la Constitución en Ecuador. La Constitución está indicando que la educación debe ser gratuita y de acceso libre, porque es un servicio público. Y esta universidad debe extenderse a la comunidad. Debe estar ligada a las clases sociales que requieren de ella. En la medida en que entonces nosotros podamos hoy establecer que hay un futuro, porque alguien, un maestro me enseñaba, cuando le preguntaba, ¿usted qué piensa del futuro? Dice, estoy muy pesimista con el presente, estoy muy pesimista con el presente. Pero estoy muy optimista con el futuro. Porque hay gente que no tiene futuro. Hay ideales que no tienen futuro. Pero el ideal de fomentar el pensamiento crítico universitario, el pensamiento crítico educacional, a partir de la llamada autonomía educacional, derecho absoluto, como el derecho a la vida, es un objetivo supremamente optimista, y yo sé que la tempestad de hoy logrará que la autonomía universitaria no sea reprimida, no sea incendiada, no sea acabada, no sea baleada por los calibanes contemporáneos.
Seguramente no he tenido fórmulas mágicas, pero no se trataba de eso. Se trataba simplemente de rescatar algo que está escondido y es la necesaria lucha por la autonomía universitaria en América Latina, en América del Norte, en Europa y en todo este mundo que vivimos y que es una islita donde Próspero, Ariel y Calibán están para tener la lucha necesaria y para lograr el triunfo del conocimiento científico sobre todo tipo de conocimiento que violente la libertad humana.